¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en la tercera edición, último día de la semana. Una semana con muchas novedades, con mucha actividad parlamentaria. Vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido aquí en el Congreso y también algunas repercusiones de las reuniones que van teniendo los bloques de cara al año parlamentario y bueno, todo el movimiento permanente e inconstante que hay en nuestro país. La actividad política es muy intensa, como toda la actividad en Argentina. Como dice el meme, Argentina no lo entenderías porque, bueno, todo sigue siendo muy intenso. ¿Cómo anda, Claudio Mardone? Es una semana que comenzó con la posibilidad de debatir la fórmula jubilatoria y termina con novedades desde el Ejecutivo Nacional. Muy buenas tardes, Amanda Alma. ¿Qué tal? Bueno, sí, ante todo. Sí. Sí, porque me parece Novedades. que empiezan a definirse un poco los tiempos tanto de la relación del Congreso con el Poder Ejecutivo, porque nos encontramos primero con una negociación que incluyó constituir la Comisión de Seguridad y Previsión Social, dejarla en manos del radicalismo, no estuvieron parte de los votos suficientes para el emplazamiento de esa sesión especial que había pedido Hacemos Coalición Federal. Recién ayer se termina de ordenar el debate en esta comisión. Su titular, la diputada Brauer de Konig, presenta un esquema de trabajo con 16 proyectos. Venía el bono de los 70.000 pesos y ahora está esta confirmación. A última hora con la versión de la Casa Rosada de que esto es también porque no van a esperar el debate del Congreso cuando realmente varios les venían diciendo al Ejecutivo que también podían recurrir a esto. Sí, bueno, todo eso también va a tener que pasar por el Congreso de algún modo porque al ser un decreto de necesidad de urgencia va a tener que estar en la Comisión de Trámite Legislativo y el Congreso no se va a quedar allí esperando nada más o viendo cómo se resuelve la fórmula jubilatoria, sino que va a incidir también, ¿no? Quieren que el empalme no sea pernicioso para el haber jubilatorio. Gonzalo Soloberrieta, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Aman. Placer saludarte, a vos, a Claudio. Bueno, siempre pienso, ¿no? Cuando un ministro o una ministra hablan, sí, eso siempre tiene una repercusión. Sí. Me quedé pensando, escuchando hoy lo que fue la conferencia de prensa de ayer de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Defensa, Luis Petri. Y hizo referencia justamente Bullrich a lo que puede significar la llegada aquí al Congreso, nosotros obviamente poniendo el foco en la Cámara de Diputados, de la ley antimafias. Obviamente que es un proyecto de muchos que vendrán seguramente de aquí en adelante, pero también al mismo tiempo no hay que dejar de lado la situación actual del dengue y por eso en un ratito, Aman, voy a estar hablando de un proyecto que presentó la diputada Carla Carrizo para que se haga presente el ministro de Salud. Ella se defiende en este proyecto por el artículo 71, que vamos a explicar de qué se trata, para que justamente venga el proyecto y hable sobre el informe que está realizando el Poder Ejecutivo en este sentido. Se van sumando los proyectos que buscan establecer la obligatoriedad de la vacuna, la incorporación al calendario, también pedidos de informes para conocer cómo son las campañas. Empieza a replicarse también la necesidad de que el presidente de la Nación revise su idea de no dar pauta publicitaria y que utilice las herramientas de la comunicación para la prevención, sobre todo del dengue, que está siendo una de las situaciones más complicadas sanitarias porque es muy complicado también el proceso del diagnóstico, se hace a partir también de los síntomas y la vacuna es cara para la prevención y hace efecto después de completar el proceso de las 2 dosis. Así que estamos todos un poco desprotegidos, ¿no? Y en este contexto también sin una línea clara en términos de intervención de parte del Estado para poder ordenar una estrategia más directa ante la cantidad de contagios, ¿no? Esto no solamente por el tema de los recursos para poder ampliar las campañas, sino también para poder garantizar las intervenciones de una manera más eficaz. Hay mucho silencio en ese sentido. La idea de poder citar al secretario de Salud, como nos venías contando, Gonzalo, busca precisamente romper ese silencio, pero es llamativo que quede en un segundo plano cuando la situación
situación es realmente grave. Sí, y además también la necesidad de tener información fehaciente sobre los procesos de las campañas sanitarias que se hacen en cada provincia, porque hay muchas provincias que están haciendo campañas de vacunación, campañas de descacharreo y también de fumigación, y todo eso confluye en el COFESA, ¿no? En la comisión, en verdad, la... ¿Cómo se decía? Consejo Federal de Salud. Ahí está, el Consejo Federal de Salud. Exacto. No me salía el nombre después que lo habíamos Que aprendido. son las mesas para los ministros de salud, ¿no? Tantas Provinciales. veces con la pandemia me quedé ahí con un cortocircuito, pero el COFESA justamente es el que genera la información sobre cómo es la situación en cada uno de los distritos, y eso lo quieren los diputados para poder legislar. Y la particularidad, además, de que en esta situación de silencio del Estado federal, y queda en manos de que cada municipio haga lo que pueda, ¿no? Sí. Bueno, en referencia a esto que estás diciendo, Claudio, hoy escuchaba a la mañana y me dio a entender el ida y vuelta entre colegas y Jorge Macri, el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hacía referencia a que tal vez ve con buenos ojos, o la alternativa sería que ya para el año próximo esté la vacuna al menos en Cava. Por eso digo, se pensará a nivel nacional en un año próximo, irán de a poco en distintas edades, creo que hasta los 19 años se aconseja que esté vacunada la sociedad, por eso digo, hay distintos enfoques y también, como vos decías, Claro. Aman, los distintos proyectos. El otro día hice un conteo que debería actualizar de estos 2 días, pero son 14 los proyectos al menos que se presentaron este año en referencia al dengue. 7 de ellos son para incluir la vacuna en el calendario. Todavía no se constituyó. La Comisión de Salud quedará para luego del 4 de abril, cuando vuelva a reunirse ya aquí en la Cámara de Diputados los distintos legisladores y cómo vayan constituyendo las comisiones para abordar todos estos temas. Vamos a repasar lo que decía más tarde, en primera mañana, el diputado de Unión por la Patria por la provincia de Neuquén, Pablo Todero, justamente respecto al calendario de actividades que se propone el Congreso de la Nación y la necesidad de conformar todas las comisiones para comenzar el tratamiento de muchos proyectos que se han presentado. En principio, yo creo, como bien decís, los jubilados y jubiladas en Argentina tienen una situación extremadamente grave en este momento. No veníamos bien. La fórmula que hicimos en el gobierno anterior está pensada para un país en crecimiento, un país con más trabajadores y trabajadoras aportando, con una sociedad consumiendo, Claro. y con salarios en crecimiento. Sí. Que de hecho en el año cuando empezó la fórmula jubilatoria, durante 3 periodos continuos, los jubilados y jubiladas con esa fórmula fueron por encima de la inflación. Fueron recuperando. ¿Por qué? Porque venía un país en crecimiento luego de la pandemia, un país que venía creciendo, con más incorporación de trabajadores, con recuperación del salario, con más consumo, con lo cual eso en la fórmula esa hacía que fueran por encima de la inflación. A las claras está que luego, cuando se empezó después de un año con los bonos, es porque... Eso es todo, gran parte del 2023. Eso es 2022 Sí, y 2023. Se empezó con los bonos, es porque... Era para reparar lo que perdías con la inflación. Perdía con la inflación, Sí. que es el famoso IPC. Claro. ¿No? El índice de precio Que del ahora consumidor, se que ahora... incorporaría al índice para evitar Exactamente. la El tema está depreciación en del ingreso. que veo y vemos en la fórmula, que la que propone ahora en este borrador que está dando vuelta, Sí. todo, que no es oficial todavía, que se han enviado a algunas provincias o a todas, no sé, pero se está proponiendo de que los jubilados y jubiladas, a partir de la sanción de la ley, cobren el IPC Sí. más un 10%. O Sí. sea que la devaluación del 118% de diciembre, el 25% de inflación de diciembre, el 20% de Sí. inflación de enero, el 13,6% de inflación de febrero, lo que dé de marzo, que es
aproximadamente un 70% que han perdido los jubilados y pensionados en inflación en estos meses, se lo recuperan con un 10%. Ahora, nosotros estamos convencidos de que un jubilado o una jubilada nunca puede, a partir de ahora, de esta ley, nunca puede cobrar como piso el IPC. El incremento del jubilado y jubilada como piso tiene que ser el IPC. La discusión es dónde arrancamos. Bueno, la discusión de los haberes jubilatorios va a estar pendiente también aquí en la Cámara de Diputados. Advirtieron ya los legisladores de la comisión que iban a avanzar igualmente en la revisión del sistema de jubilación, que se ve fuertemente afectado porque se calcula a partir de las contribuciones que hacen trabajadores y empleadores, a partir de la registración. También trabajadores autónomos y monotributistas hacen sus aportes a la jubilación, pero como hay una gran cantidad de trabajo no registrado o fraude laboral, no hay el aporte suficiente para la sostenibilidad de los pasivos, ¿no? De los trabajadores pasivos. Algo importante que decía la diputada del PLA cuando participó de la comisión es que la jubilación es el salario diferido, es un salario que se aporta durante toda la etapa laboral activa para el momento justamente de la jubilación, y se trabaja en ese concepto, ¿no?, de salario diferido, por eso tiene que estar en relación con el salario de la actividad promedio que se hace de los trabajadores activos. Totalmente. Bueno, y vamos a volver a una remake de la discusión del empalme, sí, ¿no? Empalme 2, otra vez. Versión 2, en un contexto en donde también hay una señal a partir de lo que tenemos disponible, que el gobierno también admite de que no puede esperar un mes más ante el nivel de deterioro de las jubilaciones. Y acá hay otro tema que también, digamos, por fuera del debate de la negociación con el radicalismo para la presidencia de la Comisión de Previsión Social, ¿no? También hay otro tema, por fuera de ese temario de los 16 proyectos, esperan que pasen otros temas también por esta comisión, en donde el radicalismo va a poder pedir la intervención también. El futuro del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que está dentro de la nueva versión de la Ley de Bases y Puntos de Partida. Y también la otra preocupación que algunas veces ya ha sido puesto sobre la mesa. Una cuestión pasa por el aumento, finalmente, para resolver o no el empalme y para evitar de que esta etapa de alta inflación siga deteriorando el ingreso de jubilados y jubiladas, ¿no? Pero el otro tema es que ya lo ha dicho el presidente y hay que ver hasta dónde el oficialismo decide jugar esta ficha, y es que realmente en el gobierno, después de la salida de Osvaldo Giordano del Cordobés, Osvaldo Giordano del ANSES, quedó mucho más claro que el oficialismo también pretende hacer una división con los jubilados y jubiladas que accedieron a las moratorias, y eso implica cambiar el estatus de la jubilación por un subsidio, ¿no? Y este es un tema que ha surgido en distintas oportunidades, que ha sido ventilado por la Casa Rosada, que algunas fuentes oficiales lo han tomado, pero que está en estado latente. Sí, van a ser parte de los temas que van a aparecer en el contexto de esta comisión que se constituyó la semana pasada, que es la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero también se estuvieron conformando otras comisiones, Gonza, ¿no? Desde el miércoles y el jueves, alrededor de 10 comisiones estuvieron definiendo sus autoridades. Sí, muchísimas, en donde, bueno, se han elegido las autoridades, lo cual es el primer paso, Aman, recordemos, para lo que es el tratamiento de una iniciativa, como pasó con Previsión y Seguridad Social. La última que se conformó ayer, por ejemplo, fue la de Mujeres y Diversidad, donde Mónica Macha ha quedado como la autoridad principal, creo que renovando. Sí, renovando por otro periodo más. Exactamente, sí. Y Paulón, el diputado, Paulón. Exactamente, Esteban Paulón, ha quedado como el vicepresidente primero, recordando que es parte del socialismo, pero que está dentro de Hacemos Coalición Federal. Claro, un rato antes nos había tocado aquí a quienes estamos en tercera edición la constitución de la Comisión de Legislación de Seguridad Interior, y allí estuvo Mongiovanni, el diputado santafesino, como presidente. Quedaron vacantes las definiciones de las vicepresidencias a cargo de Unión por la Patria, del radicalismo, y también secretarías a cargo del PRO. Y antes, algunas otras comisiones que se fueron constituyendo. Ya se constituyó Educación, se constituyó también Familia, Niñez y Adolescencia, se constituyó también la Comisión de Cultura, la Comisión de Urbanismo y Vivienda. Bueno, una serie de iniciativas que ahora van a ir encaminando los debates que se dan, no solamente por iniciativa del Ejecutivo, sino también
por impulso de los propios diputados. Una de las leyes que busca ser actualizada es la ley que sanciona los actos discriminatorios. Esta iniciativa no es nueva, no es un proyecto que se empieza a discutir el día de hoy, cuando se presentó, sino que ya hace varios años se busca actualizar esta ley. Hubo un momento donde se alcanzó un dictamen para llegar al recinto, pero bueno, los tiempos parlamentarios impidieron que se concretara. Claudio Mardones, nos vas a contar una iniciativa del diputado Valdés, de Unión por la Patria. Totalmente. Y esto, Amanda, tal cual vos venías anticipando un poco la trama de este intento, una y otra vez, especialmente porque acá hay otro agravante, y es que forma parte de los argumentos que plantea el diputado Eduardo Valdés en los fundamentos del proyecto, y es la ausencia del INADI, porque sostiene además que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo tenía un funcionamiento específico para aplicar lo que tiene que ver con la ley 23.592, que es precisamente la ley antidiscriminatoria, la ley contra actos discriminatorios. Bueno, lo que propone Valdés en este caso es incluir esta categoría, y para eso vamos a repasar un poco del artículo que propone cambiar. Recordemos, la ley incluye en sus definiciones como actos de discriminación por 11 motivos. Esos son por raza, por religión, por nacionalidad, por sexo, ideología, opinión política o gremial, también por posición económica, condición social o características físicas. Bueno, en este caso lo que propone Valdés, y lo vemos en la próxima placa, es precisamente, y pasamos a la siguiente placa, es sumar cualquier tipo de discapacidad a los actos discriminatorios. ¿Por qué? Porque durante todos estos años, estamos hablando de 26 años desde que esta ley rige, es precisamente eso, que nunca se incorporó la condición de discapacidad como posible motivo de discriminación. Y es este cambio, esta palabrita precisamente, cualquier tipo de discapacidad a todo este listado. Sería incluir una 12ª categoría dentro de los puntos que establece la ley vigente. Recordemos, la ley es de 1998. Vamos a la siguiente placa. Entre los argumentos, acá hay dos temas. Uno, vinculado a que lo desactualizado que está este texto legal, especialmente porque ya la Argentina firmó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo que buscó también es dar una definición técnica y legal sobre las características de la discapacidad y de las personas con discapacidad para poder garantizar la adhesión de los estados al respeto de los derechos que son vulnerados, ¿no? Eso en primer lugar. Y además, el otro tema es que luego también la Argentina es firmante de la Convención Interamericana para la Eliminación de la Discriminación para las Personas con Discapacidad. Ambas han sido ratificadas por este Congreso de la Nación, y en ese contexto es donde lo que busca Valdés es introducir el impacto de estas dos convenciones en la nueva formulación del principal artículo de esta ley. Y por el otro tema, la idea de los argumentos que sostiene Valdés es precisamente buscar que la ley busque darle una señal directa a los jueces, especialmente ante la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo tenga una herramienta para poder hacer cumplir esta ley. Así que esos son los principales aspectos de este proyecto, que vale la pena además poner sobre la mesa en un momento en donde el debate y la conversación pública de la Cámara de Diputados va a estar cruzadas por cuestiones de carácter económico y también por debates políticos. Pero hay otra agenda, como lo hemos venido haciendo siempre en esta cobertura, enfocarnos en temas tan importantes como cuestiones de salud o cuestiones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad, porque si no fuera por el esfuerzo de diputados y diputadas de todo el arco político que año tras año presentan proyectos de este tipo, bueno, el hecho de que hayan perdido estado parlamentario iniciativas, como nos contaba Amanda, bueno, habrían quedado en la nada.
Sí, efectivamente. Además, no solamente tiene que actualizarse esta caracterización de a qué se reconoce como un acto de discriminación, sino también hay otro territorio que tiene que ver con la virtualidad, un territorio que tiene que ver con las relaciones que se dan en el discurso social de las redes sociales, justamente, del intercambio virtual, que hoy se empieza a penalizar, ¿no? Recordemos que este Congreso ha caracterizado la violencia digital contra las mujeres como una de las características también para dar cuenta de los impactos en la subjetividad que tienen. ¿Tenés un poco más todavía? Exactamente, nos queda un detalle para poder comprender el alcance de la ley, de esta ley que fue aprobada, sancionada y luego promulgada en 1998. Y la ley lo que dice es que pena a quien impida, obstruya, restrinja el ejercicio de garantías y derechos fundamentales. ¿Y qué es lo que busca esta ley? Precisamente que esa persona será obligada a dejar sin efecto ese acto discriminatorio, esas 11 características que mencionaba, que podría ser 12. Y en ese caso también reparar el daño moral y el daño material ocasionado. Y ahí es donde existe la posibilidad de judicializarlo o en muchos casos no llegar a esa instancia, pero sí poder recurrir a alguna herramienta del Estado para ese señalamiento. Sin el INADI, sin una instancia en ese sentido, bueno, lo que busca esto es reformar la ley precisamente como un mensaje para los jueces. Efectivamente, y también para encontrar mecanismos, ¿no? Para las sanciones que sean mucho más eficaces y que tengan un impacto y no termine siendo, bueno, caricaturizado en otros ámbitos la manera de intervención, porque aquí se está trabajando en cambios culturales respecto a los actos de violencia que modifican la subjetividad de las personas, ¿no? Sí, hoy en día se está dando increíblemente, ¿no? Estando en el 2024, se está dando sobre todo, bueno, Argentina sabemos que es sinónimo de fútbol, por ejemplo, y en el marco de lo que es el público en el fútbol, se está dando un enfrentamiento entre la Argentina y Brasil, en donde desde un lado, desde el público argentino, se lo trata, por así decirlo, como de mono, de macaco a los hinchas brasileños, y los hinchas brasileños, en símbolo de lo que vos mencionabas, por ejemplo, de su carácter socioeconómico, por ejemplo, hacen actos discriminatorios, por ejemplo, con nuestra moneda, quemando billetes y demás. Algo que se ve muy reflejado. Lo mismo con las nacionalidades en el fútbol, que ha sido sinónimo de tener que poner una regla que si se da un cántico que hable de algún acto discriminatorio con alguna nacionalidad, se han frenado los partidos. Se frenan los partidos, ¿no? Por supuesto, porque ahí justamente en ámbitos donde las pasiones se desatan, donde la cultura popular también se expresa, se va entendiendo el impacto que tiene en la construcción de las identidades, las personas, de la subjetividad, de sus capacidades de relacionarse con otras personas, los efectos negativos que tiene justamente la violencia simbólica. Por eso se caracteriza, por eso se reconoce, y hay un proceso a lo largo de la historia donde se puede dar esa identificación, ¿no? Los efectos de la comunicación se estudian de manera particular a partir de la década de los 50, donde el impacto de los medios de comunicación tienen otro efecto en la sociedad porque se masifica su consumo. Absolutamente. Lo mismo que pasa hoy con redes sociales y las preguntas en torno a cómo cambian las subjetividades, el aislamiento y la distancia y la falta de conexión justamente corporal en los vínculos que se dan hoy en día mediatizados. Así que sí, parte de esas discusiones se ven reflejadas y me viene a la memoria aquellas jornadas históricas y épicas donde también se discutía en el contexto de la Comisión de Legislación Penal la modificación para la sanción de los actos de violencia en los estadios de fútbol, ¿no? Ahora se está intentando, por otro lado, avanzar en otras dimensiones también de la vida deportiva respecto a la posibilidad de que se transformen en sociedades anónimas. Así que, bueno, con distintas características vuelven los debates y son parte de lo que han construido también el andamiaje legal que tiene la Argentina, y por eso es tan importante lo que pasa acá en el Congreso. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Cómo no? Vamos a volver ahora en un ratito para seguir repasando con ustedes lo que ha dejado esta actualidad informativa en el Congreso, que va a tener una pausa por algunos días nada más, pero seguro retome muy intensa en los primeros días de abril. Volvemos enseguida.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Volvemos aquí a tercera edición. Recuerden que este domingo es 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, una ley que salió aprobada de este Congreso ya en el año 2012, en el mes de octubre del 2002, y que luego en el 2006 se estableció feriado nacional, se lo incorporó como fecha de feriado nacional. Ya en el 98 se había incorporado por un decreto la obligatoriedad que en las escuelas ese día, los 24 de marzo, se recordara y se difundieran actividades para mantener viva la memoria y la condena de los delitos de lesa humanidad, seguir replicando la historia de los sobrevivientes y así, bueno, reconocer la necesidad de que los responsables de los crímenes de lesa humanidad y todos sus cómplices estén presos en cárceles comunes. Así que este 24 de marzo, en un contexto, como decíamos ayer, muy particular por haberse conocido esta denuncia de la agrupación Hijos sobre un ataque brutal y un ataque de violencia sexual a una de sus militantes, ¿no? Uh-huh. Está preservándose su identidad porque, bueno, está siendo llevada a cabo la investigación y el amedrentamiento a través de una amenaza en su propia casa. Así que un 24 de marzo muy particular, 48 años de memoria de aquel 24 de marzo del 76 tan brutal que inició una etapa muy complicada, muy dura, muy violenta en la Argentina, no solamente en términos políticos, sino también en términos sociales. Así que va a ser, no solo en Buenos Aires, en todo el país, Día de la Memoria y también muchas movilizaciones en los principales centros de las provincias y también en el exterior, ¿no? Sí, todos los años pasa eso. Y bueno, no solamente va a ser un termómetro en términos de lo que implica el nivel de movilización que viene sucediendo ya desde hace décadas y que significa un hito importante año tras año, pero también en un momento en donde nuevamente la justicia vuelve a estar en el foco, ¿no? Uh-huh. Y especialmente la Corte, a partir de lo que ha sido este otro gran interrogante, en un escenario en donde sigue en pie el reclamo de memoria, verdad y justicia. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en términos judiciales y también de doctrina judicial a partir de lo que implica en este momento un cambio que podría darse en la Corte o no? Lo cierto es que eso repercute directamente en este Congreso de la Nación y genera interrogantes sobre cuántos son los votos que puede tener el oficialismo para poder llevar adelante la designación del juez Ariel Lijo uh-huh. como reemplazante del cargo que tenía Elena Hayton de Nolasco y que no va a ser reemplazado por una mujer, que este es uno de los temas, y también cuáles pueden ser las repercusiones de este cambio que impuso el presidente Javier Milei en un decreto en donde cambia también el mecanismo para poder posibilitar la nominación del reemplazante de Juan Carlos Maqueda. Exactamente, definiciones que van a tener que tomar este año, en este caso los senadores de la Nación, porque es parte de las obligaciones que tiene el Ejecutivo en términos de articulación entre los poderes. Tenemos nuestra entrevista del día de hoy y de esta manera la presentamos. ¿Cómo está, diputado Cipollini? Bienvenido, buenas tardes, representante de la provincia del Chaco de la Unión Cívica Radical. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto, gracias por llamarme. Muy bien. Estamos acá viviendo nuevamente, habiendo concluido este periodo espantoso de altas temperaturas que hemos tenido. El otoño ha llegado como corresponde. Quería aprovechar y preguntarle sobre la situación del dengue en la provincia y, bueno, después de las lluvias y el temporal, cómo están también respecto a las medidas de prevención. No es justo esta etapa post-tormentas fuertes donde hay que tener mayor cuidado por el agua acumulada y por la capacidad también de fumigación. Bueno, sí, estamos conviviendo hace ya rato con el dengue. Recordemos que este año, particularmente acá en el Chaco, no ha habido invierno. En el mes de julio tuvimos 33 grados y el frío es un quiebre en la vida de la Aedes aegypti, ¿no? Nos da un respiro. Cuando empiezan las temperaturas a subir, aparece. Se ha convertido lamentablemente en una cuestión endémica en este momento, ¿no? Nuestros vecinos desarrollan altísimos niveles de contagio, especialmente el sur de Brasil, Paraguay también, Bolivia también, y no hemos podido ser una excepción. Estamos conviviendo, ¿no? Veo que se ha trasladado hacia el sur también el problema del dengue y que hay casos
significativos ahí en la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Las medidas a tomar son, yo diría, casi domésticas, porque la Aedes aegypti es un mosquito que le gusta vivir en una casa, ¿no? En ambientes cerrados, oscuros, frescos, donde haya cualquier pequeña cantidad de agua deposita sus huevos, floreros, jarrones, el bebedero de los pajaritos si no lo cambiamos, o del perro, o si no recorremos detenidamente nuestro jardín y encontramos por allí una maceta que ha juntado agua. Así que es realmente una cuestión que requiere también mucha participación. ¿Y están haciendo campañas desde los municipios, desde la gobernación, para acercar la información a la ciudadanía? ¿Se está difundiendo también en los medios de comunicación locales? Sí, hay permanentemente campañas, porque ya les digo, hace un tiempo, cuando era niño yo no había dengue, no conocíamos esa enfermedad. Es lamentablemente había otras enfermedades que se fueron erradicando. De las condiciones. Claro. Así que hay que cuidarse, ¿no? Hay que, en la medida de lo posible, hay que preservarse con alguna loción, con algún repelente de mosquitos. Dice mi hijo Bruno que no te pique un mosquito en el Chaco es misión imposible, pero realmente un desafío. Convivimos con los mosquitos. Sí, en algún momento nos va a picar, ya sea en el club, en la cancha, en la calle, en la propia casa inclusive. Así que estamos apostando a que cuando venga el invierno venga con contundencia y que de una vez por todas podamos sacarnos por lo menos hasta el año que viene al dengue y a sus consecuencias lamentables, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que ha sido contaminada 2 veces con la enfermedad. Los que la han padecido describen escenarios terribles de dolor. Mucho dolor. Diputado. Mucho dolor atrás de los huesos, de los ojos, los huesos, la falta de apetito. Quería preguntarle sobre la actividad parlamentaria. Se empezó como a consolidar la reunión de previsión social, pero también al mismo tiempo el Ejecutivo emite un DNU respecto a la actualización, a los cambios de la fórmula de la actualización jubilatoria. ¿Cuál es su reflexión respecto a el vínculo entre el oficialismo en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Nacional, el Congreso? ¿Cómo espera también que sea? Y bueno, han visto ustedes que el Congreso no se ha puesto aún en funcionamiento regularmente. Ha habido una demora en la conformación de las comisiones, no están todas conformadas aún, se han conformado las de mayor urgencia, y en consecuencia hay una especie de espacio, de compás de espera, lo sentimos, ¿no? Ahora esta llegada de este DNU, que podrá ser tratado o no. Recordemos que los DNU de Fernández no fueron ni siquiera abiertos ni mirados, así que ese DNU puede entrar en vigencia y no ser de ninguna manera objetado ni rechazado. Sentimos sí que el tema de los jubilados es un tema central, porque es un sector de la sociedad muy doliente por sus años de vida, por la carga de enfermedades que por allí conlleva tener tantos años, y en consecuencia vemos que si bien es un problema mundial, no vamos a venir acá a decir que es un problema argentino, es un problema mundial el problema de los jubilados, porque las pirámides poblacionales se van aplastando y en consecuencia cada vez son menos los que aportan para sostener a mayor cantidad de gente, ¿no? No vamos a decir, como dijo alguno, que vamos a esperar que se mueran los jubilados, ¿no? Que es una cosa espantosa de decir. Pero hay que tratar de darle a los jubilados una vida digna, ¿no? Porque han trabajado toda la vida, han aportado toda la vida, y en el periodo de descanso, en el periodo de reposo, en el que debería ser el periodo de mayor bonanza en la vida, porque bueno, las tareas están hechas, los hijos están crecidos, los nietos, los que los tienen, los rodean, y bueno, habrá que ver ese tema. Diputado, ¿y cuál es el rol también del Congreso para mejorar la recaudación por parte del Estado de los trabajadores registrados y aquellos que no están registrados? Porque parte del problema, por lo menos identificaban en la comisión, es que hay menos aportantes que trabajadores pasivos, ¿no? Y que la jubilación es la remuneración diferida después de años de aporte. ¿Se puede intervenir desde el Congreso para mejorar esa performance del Congreso de la recaudación por aportes laborales? Bueno,
Estamos hablando de una de las características más fuertes de nuestra economía y de nuestro sector productivo. La altísima informalidad que marcan los mercados laborales en la Argentina dan como resultado que no haya la cantidad suficiente de aportantes. No podría decir yo en este momento cuánto representa del mercado productivo los trabajadores registrados y los no registrados. Algunos hablan casi de 8 millones de trabajadores no registrados, informales, y que tal vez algunos de ellos no podrían hacer frente al pago de un aporte jubilatorio. Forma parte de este descalabro general que trae nuestra querida Argentina desde hace muchos años, que ha expulsado a mucha gente de los sectores formales, que ha sido benevolente o indiferente respecto de tratar de poner a la gente dentro de la normalidad y dentro de la regularidad. Yo espero que si el país se estabiliza, si la moneda recobra su valor, si la inflación vuelve a tasas normales, todo esto se va a ir encaminando, ¿no? Aumentará la inversión, aumentará el ahorro, aumentará la cantidad de gente dispuesta a trabajar y a aportar. Así que desde el Congreso lo que podemos hacer, y no tiene nada que ver con esto, Amanda, perdóname, nosotros estamos dispuestos, lamentamos que el paquete impositivo fue retirado de la Asamblea, pero estamos conscientes de que hay que darle a la gente una posibilidad para que pueda regularizar sus deudas con el fisco a través de una moratoria que permita planes de pago razonables y un blanqueo, que sería muy bueno, y para el gobierno sería ideal, puesto que si está necesitando fondos, ahí tendría fondos frescos, y yo creo que en un monto significativo. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Tercera Edición, y tenga buen fin de semana. Gracias a ustedes, saludos allí a todos, muy amables. Muchas gracias. El diputado Gerardo Cipollini, diputado por la provincia del Chaco, representando a la Unión Cívica Radical y contándonos un poco la situación tanto vinculada con el dengue como las reflexiones respecto al debate que se está dando en el Congreso de la Nación, porque bueno, se están conformando las comisiones, hay algunas demoras, como bien decía el diputado, y temas que están pendientes para su tratamiento, ¿no? Hablábamos hace un ratito de la situación del dengue, hablábamos también de la necesidad de obtener información por parte de los diputados y diputadas de la Nación, y bueno, y el trabajo también vinculado con la constitución de varias comisiones para los proyectos que espera el Congreso que lleguen por parte del Ejecutivo, ¿no? Han planteado un paquete de iniciativas no solamente el 1 de marzo, sino también ayer la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa. Y es una gran pregunta, porque a partir de los gestos políticos y también legislativos que protagonizaron ayer el ministro Petri y la ministra Bullrich, la pregunta es, bueno, ¿cuándo? Porque por lo pronto, las próximas semanas, por fuera de la constitución de las comisiones, que ha sido producto de una negociación bastante compleja, digo, por los plazos, por el estiramiento de los plazos, por la advertencia de los emplazamientos también, para ver si cristalizaban o no. Por la amenaza de las sesiones. Exacto, digamos, a punta de sesiones, de pedidos de sesiones, de convocatorias. es que finalmente se fue destrabando un poco el esquema de armado de las comisiones. Bueno, cerramos la semana con 14, 15 comisiones constituidas de las 46, y en un contexto en donde posiblemente la actividad se reanude recién en mayo. Entonces digo, ¿qué va a hacer el Ejecutivo mientras tanto, ¿no? Y pareciera que se pone el mantel de una mesa que se va a servir dentro de un mes más o menos, ¿no? Porque y el Pacto de Mayo también en el horizonte. Esa es la pregunta, por eso. Y ahí se suman temas de seguridad, cambios impositivos, la nueva ley bases y el tema de la Corte. Vamos a seguir repasando proyectos que van incorporándose, porque lo había anticipado Gonzalo hace un ratito. Tiene una de las iniciativas que buscan la presencia del ministro de Salud aquí en el Congreso para dar cuenta de la situación del dengue. Exacto. En el conteo que realicé esta semana respecto a la cantidad de proyectos en torno a la problemática y también obviamente a la búsqueda de una solución a lo que significa el dengue y la cantidad de casos que hay de la Aedes aegypti, la diputada Carla Carrizo ha presentado un proyecto para justamente que haya una presencia importante aquí en el Congreso, que es nada más y nada menos que es la de Mario Antonio Russo, como dice aquí
la placa, que es el ministro de Salud de la Nación. Esto es básicamente un apoyo en lo que significa el artículo número 71 en uno de los apartados de la Constitución Nacional, el artículo 71, que básicamente lo que menciona es que si así lo requiere algún componente de las distintas ramas que se imaginen, en este caso de la salud, los integrantes de cada una de las cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como del Honorable Senado, pueden convocar a las mismas a los ministros o a los integrantes del Poder Ejecutivo para que puedan dar explicaciones que entiendan los legisladores que requiere algún momento, alguna emergencia o alguna situación particular. En este caso, lo que hace la diputada Carla Carrizo, avalándose en el artículo 71 de la Constitución Nacional, es pedirle un informe de las medidas de prevención del Poder Ejecutivo Nacional referidas a lo que se está haciendo para la lucha contra los casos de dengue. Vamos a seguir con el repaso. Recordemos Carla Carrizo, una diputada del bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Qué es lo que se está buscando con estas explicaciones? Bueno, básicamente estos puntos. Estrategias de prevención. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional para prevenir el dengue? ¿Qué puede ser prevención? Campañas contándote, por ejemplo, sacando los cacharros que estén con agua acumulada, rociar las distintas ciudades de la República Argentina con los camiones que a veces vemos fumigando en el aire. Bueno, hay muchas situaciones en las cuales se está trabajando y en este pedido de informe más extenso, ya con la presencia del ministro de Salud, es lo que está pidiendo justamente Carla Carrizo con este proyecto. Atención médica y tratamiento desde el sistema de salud, cómo se está abordando la situación, cuántos casos se han recibido, si hay una cantidad de médicos para socorrer los diferentes casos en los distintos puntos del país, por ejemplo. Otro de los puntos, coordinación interjurisdiccional y la evaluación. Acá es el trabajo, y esto se ve en muchos proyectos, en los pedidos de informe, por ejemplo, cómo está trabajando Nación con las provincias y las provincias con los municipios y los municipios con Nación. Claro, ¿no? Porque lo que tiene que plantearse acá también es la responsabilidad de quienes son parte de este proceso, ¿no? Así como el presidente viene planteando que es una responsabilidad de las provincias, el sistema sanitario. Bueno, la articulación es necesaria para ver cómo se puede dar la prevención, no solamente a nivel doméstico, descacharrar, sino también, por ejemplo, los microbasurales, las alcantarillas, las zonas en las inmediaciones de los tachos receptores de la basura doméstica, todos lugares donde se puede acumular agua y que ya no es responsabilidad de cada uno individualmente dentro de su casa, sino también en el entorno, ¿no? Ahí ya está el municipio y también la gobernación, porque la articulación con Nación es muy complicada, ya que el presidente de la Nación no destina recursos. Claro, bueno, por eso la comunicación, aquí es uno de los puntos, en realidad es la comunicación que está dentro de lo que sería toda la coordinación, ¿no? Después, recursos asignados. Acá es, imaginamos, el reclamo de cualquier hospital, cualquier salita de salud que necesite algo y que le pida primero al municipio a la provincia y la provincia después haga el pedido a Nación. Vamos con la siguiente placa. Bueno, aquí la OPS emitió alerta epidemiológica el 16 de febrero del 2024. ¿Por qué puse este punto? Además de que está en los fundamentos que pone Carla Carrizo en este proyecto, es importante entender que ante una alerta epidemiológica, ante una epidemia que lo que hace es justamente poner en valor mucho más grande cuando una enfermedad endémica, es decir, que de una región, de un lugar particular, bueno, ya llega a puntos más extremos, más complicados a la hora de abordarlo a nivel de salud. Bueno, es importante también entender que las acciones que se deben llevar a cabo no son las mismas que se deben llevar con otras situaciones un tanto menos complicadas. Aumento de casos en las regiones de las Américas. Esto es otro mapa también de lo que sucede en la región a nivel países para entender la gravedad justamente de los casos por dengue y también pedir intensificar esfuerzos de los estados. Esto es parte de lo que
la OPS está pidiendo a través de esta emergencia epidemiológica, que es lo que está pidiendo a las distintas naciones, para entender que no es solo la Argentina, sino a nivel regional. Y también vamos a la siguiente placa, y se van a sorprender porque justamente recién tuvimos a un diputado, Cipollini, de Chaco. Se van a sorprender con los resultados de la cantidad de casos que la propia diputada puso en sus fundamentos, obviamente con datos oficiales, siendo Buenos Aires la primera, pero se van a sorprender con algunos datos. Bueno, aquí, ¿qué es lo que se trata de puntualizar cuando se habla de dengue, cuando se habla de prevención, del tratamiento que debe tener el mismo cuando hay un caso, y ni hablar cuando se quiere intentar que no suceda por segunda vez, y por eso también la importancia de la vacuna? Bueno, primero la vigilancia, después el diagnóstico precoz, que es algo muy importante, y después el tratamiento oportuno en caso de dengue. Estos son los 3 puntos fundamentales que casi todos los diputados que presentan un proyecto mencionan en los mismos. Siguiente placa. Acá está la sorpresa, o no sorpresa en realidad, porque justamente dio la casualidad que tuvimos al diputado Cipollini, que es de la provincia del Chaco, la segunda provincia de la Argentina con mayor cantidad de casos de dengue en lo que va justamente del año. Cantidad de casos, 21.919 casos de dengue, siendo la segunda, la primera obviamente Buenos Aires. Pero en proporción de cantidad de habitantes es mayor en Chaco que en la provincia de Buenos Aires, porque son 17 millones en la provincia de Buenos Aires y hay 22.900 casos, ¿no? Es muy grave. Y son como 6, no sé si 6, pero 3 millones, 4 tiene que ver. Ahora me voy a fijar para chequear bien la información cuántos millones son en el Chaco, pero no son 17 millones por lo menos. Por lo menos no. Así que hay más cantidad de personas infectadas en Chaco por cantidad de habitantes. Exactamente. Después viene Santa Fe con más de 17.000 casos, Formosa con más de 14.000 casos, Córdoba con más de 8.000 casos, Misiones más de 7.000, Corrientes con más de 5.000, Tucumán, ahí muy cerquita de los mismos casos de Corrientes, con más de 5.000, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4.406 casos. Pero fíjense, este dato que vos decís, Saman, respecto a la cantidad de habitantes por casos es... 1.100.000 son en Chaco, más o menos, un poco más. Así que peor son todavía. Muchos. Peor todavía. Mucho peor todavía de lo que esperábamos en el escenario. Muy difícil, es una zona selvática también, hay que saberlo. Y lo más importante es que las estrategias tienen que ver con que el mosquito no te pique, principalmente. Muy difícil, no solamente porque hay muchos mosquitos, sino porque el contagio se da entre un mosquito que pica a una persona que tiene infectada y lo transmite, no hay forma de hacerlo, ¿no? Y los repelentes son carísimos y los espirales son carísimos, el lugares donde no se encuentran, no se producen, bueno, salvo algunas experiencias como en la provincia de Buenos Aires que han producido repelente la Universidad de La Plata, así que ese es un poco el escenario. De hecho, algunos proyectos por lo menos yo hice el conteo de 7 proyectos al menos que están pidiendo, de distintos bloques, que están pidiendo la inclusión de la vacuna para combatir justamente el dengue dentro del calendario nacional para lo que sería, bueno, completar el calendario, y una vacuna importante podría ser esta, así que es un tema importante, y en uno de ellos habla de poder tener repelentes gratuitos, que es el proyecto de los socialistas Fein y Paulón. También una zona de muchos humedales, así que preocupación en Santa Fe, en Corrientes, donde no solamente son las altas temperaturas, sino la forma en que pueden estos mosquitos reproducirse muy masivamente, ¿no? Además, el mosquito transmite muchas enfermedades, es uno de los principales enemigos de la humanidad porque transmite muchas enfermedades porque nos chupa la sangre, así que es preocupante, hay que buscar que no te pique. Nos vamos hasta la semana que viene. Descanse, Claudio Mardones. Lo prometo, lo dudo, pero bueno, vamos a ver. Un fin de semana, sí, no va a llover por lo menos en la ciudad. Ya es otra cosa, y en el AMBA. Totalmente. Eso también es importante. Podemos lavar la ropa, si no. Exactamente, al menos se va a secar. Sí. Sin tanta humedad. Gonza, nos vemos también la semana que viene. Semana corta la que viene, así que preparémonos también para una semana con poca actividad en el Congreso, obviamente por estas cuestiones logísticas. Hasta cualquier momento se quedan aquí con el análisis que ya llega con Frakelli, acá para acompañarnos. Dengue,